capítulo y la primera entrevista de tu programa de Las Tinieblas. A la luz. Bienvenidos, aquí estamos. ¿Cómo estás, mi hermanita? Gracias a Dios, estamos aquí para traerles un gran episodio lleno de cosas que van a ser muy alentadoras, testimonios muy fuertes. Y el primer testimonio que elegimos para empezar nuestro podcast es nada más y nada menos que nuestro Daniel Pérez Cruz. Amén. Gracias. Entonces, Dani, vamos ya directo al grano. Quiero que primero te introduzcas con nuestro público, te presentes, di tu nombre, tu edad, preséntate. Ok, yo me llamo Daniel Pérez Cruz, nací en Centro Habana, en Cuba, en un barrio que se llama San Leopoldo, en la calle Espacio, entre San José y San Rafael. Bienvenido. Gracias. Dani, cuéntanos un poco, vamos a hablar hoy de tu vida, vamos a hablar de todo, vamos a llevarte atrás, vamos a hablar también de tu presente, quién eres hoy, pero como se llama nuestro podcast, vamos a hablar primero de esas tinieblas, ¿verdad? De esas tinieblas de las que Dios te sacó. Entonces quiero que primero comencemos hablando de tu niñez. Cuéntame cómo fue tu infancia, háblame de tu familia, háblame un poco de eso. Ok, yo fui un niño que nací en una familia funcional. Una familia funcional, digamos, porque no era una familia de personas delincuentes, no era una familia de personas presidiarios. Yo no nací en un hogar donde pasaba hambre, donde no tenía que comer, ni donde estaba descalzo. No nací en un lugar donde dormía con 9 gente en un mismo cuarto, no puedo decir eso. Solo nací en un hogar, nací en casa de mi abuela, en la calle de Espacio. Mi abuela se llamaba Luz. Vivía en esa casa con mi tía, con el esposo de mi tía, con mi prima, con mi mamá y con mi hermana. Rodeado de familia. Ajá, cuando tenía como 2 o 3 años, mi tío vino a vivir con nosotros, con su mujer también. El que no vivía conmigo era mi papá. Okay. Eso lo tengo como recuerdo. Mi mamá era la querida de mi papá. ¿La querida de tu papá? Sí, era la querida, así se dice en Cuba. Podemos decir entonces de que tú eres un hijo bastardo. Un hijo bastardo. Fuera de matrimonio. Yo nací un hijo que mi papá no estaba casado con mi mamá. Mi papá tenía su relación, que llevaba muchos años, y tenía otros hijos que son mis hermanos por parte de padre. Uno de mis hermanos, porque somos más hermanos. Él con un matrimonio antes había tenido 2, con el segundo matrimonio tuvo 2, con el tercer matrimonio tuvo a mí y a mi hermana, y el cuarto matrimonio tuvo otro niño que tiene como 15 años que está en Cuba, que es mi último hermano. Entonces yo nací en un hogar donde yo no nací con mi papá. Mi papá venía a vernos todos los días, venía a traerle dinero a mi mamá. Mi papá era gastronómico, trabajaba en restaurantes de lujo, en la Zaragozana, Centro Vasco, Las Cañitas, Floridita. Esos lugares siempre nos traía de comer. Nunca te puedo decir que pasé hambre como tal, tú sabes. Tuvo un hogar prefuncional. Tuviste un hogar lleno de familia, pero lo que es la familia principal, que es mamá, papá, lo que uno tiene como familia principal, mamá, papá, hermanos, estaba, digamos, roto. Estaba roto. Era un hogar roto. Y tengo como recuerdo que mi papá, cuando venía por las madrugadas, nos sacaban del cuarto, no recuerdo para qué cuarto me llevaban, como supongo que para él tener cierta intimidad con mi mamá, porque como que él venía como 1 hora, media hora. Recuerdo que siempre había un escándalo en mi casa por la madrugada a la hora que él se tenía que ir. ¿Entendías en ese momento que era que tu papá no era esposo de tu mamá, o eso no lo entendías? No, yo no entendía por qué mi papá se tenía que ir. ¿Eso lo entiendes más grande? Sí, más grande, pero yo sabía que mi mamá lloraba cuando él se iba. ¿Eso fue lo que viste sí, tú de niño? De que ella lloraba porque él se tenía que ir. Pero me acuerdo que yo siempre estaba feliz cuando él venía, porque nos traía confitura, nos traía galletitas. Dani, podemos decir entonces que, no sé cómo tú lo ves, pero al tú nacer en un matrimonio, que no es un matrimonio, una mujer que es la querida, tú fuiste entonces un bebé no deseado. Yo fui un bebé, no, mi hermana no. Mi hermana sí fue fuera del matrimonio, pero él sí aceptó, parece, a tener la primera hija fuera del matrimonio. Yo no. Que yo naciera, mi papá sí no lo quería. Esto me lo dice mi abuela después. Okay. Mi abuela me dijo que ella fue la que le dijo a mi mamá: sí te lo vas a dejar y yo te voy a apoyar. Okay, yo te voy a ayudar. Él no me quería que yo naciera, tú sabes. Yo fui ya
doble no deseado. Porque fui fuera del matrimonio, pero sí, él sí no quería que yo naciera. Dani, háblame un poco del lugar donde creciste. Háblame, ya no hablaste de la familia, háblame del barrio, del entorno en el que tú creciste. Okay. Yo crecí en una cuadra en Espacio, yo crecí en Espacio, digamos que San Leopoldo, una de las peores cuadras de San Leopoldo. Un barrio donde sumido en idolatría, en abacuá, el idioma del ñañiguismo, todo el mundo era abacuá, todo el mundo es presidiario, ambiental. En mi cuadra venden de todo. En mi cuadra venden droga, aceite, huevos, comida, se parquean los camiones de ladro, es donde juegan dominó, donde está el burle. Burle son los, quiere decir los juegos, las apuestas por dinero, porque ustedes me logran entender. Mi cuadra es una cuadra señalativa en mi barrio. Es una cuadra donde siempre han venido personas de todos los barrios a sentarse en la esquina de mi casa, a vender cosas, a hacer negocios. ¿Y tú creciste viendo todo tipo sí, de yo, todo? Ajá, en mi cuadra es una cuadra que hay 1, 2, 3 solares. Okay. En mi cuadra hay 3 solares. En mi cuadra, en el tiempo que yo nací, en los 80 y pico, en el año 88 que yo nací, de mi tiempo, el único blanquito que había en mi cuadra era yo. Okay. Mi cuadra todo el mundo era morenito. Yo recuerdo que el único blanquito era yo y era como que me decían el casco de la mala idea. Como que me recuerdo siempre escuché la voz de niño, cuando tú ves un blanquito entre tantos negritos, ese es peor que ellos. Okay. Siempre recuerdo que siempre me decían eso y nada, me apodaron el chupa. Ok, ¿de qué viene ese apodo? Eso me lo puso uno que se llama Agustín, que era el bodeguero de la esquina de mi casa. Me decía chupa chupa. Era como me decía a mí porque era flaquitico y cabezón, me acuerdo. Okay. Me decían chupa chupa a la rata, porque una vez cuando yo tenía 7 años, me cogieron llevándome una java de galletas en la bodega. Y entonces me puso, tú eres una rata. Y había un viejo en mi cuadra que se llamaba Matanza, un viejo muy querido, una persona que la gente lo quería mucho. Él fue como el que me bautizó ya con ese apodo que se me quedó hasta que conozco a Cristo, que es que soy Daniel hoy. Y que más nunca nadie me ha dicho así, no sé por qué. ¿Te conocían como? Me dicen Daniel también. Ok. Me dicen Daniel también. Soy una nueva persona. Ok. Dani, háblame hablando un poco, seguimos con la infancia. ¿Qué consecuencias tú crees que tuvo esa infancia y ese entorno, hablando de la sociedad, de la comunidad en tu vida? ¿Qué consecuencias negativas? Sí, a partir de los 10 o 11 años, yo empecé a fugarme de la escuela. Empecé a no entrar a la escuela. Había una carnicería en mi barrio, en la calle San Rafael, entre Lealtad y Escobar. Había una carnicería ahí donde yo dejaba mi uniforme y dejaba la mochila con un amigo mío que siempre fue mi mejor amigo desde niño. Las personas que me conocen saben de quién estoy hablando, siempre como mi hermana Causa, en todo, es que siempre le pasaba todo conmigo, cogía por Lealtad para abajo hasta Neptuno y en Neptuno cogíamos un taxi para Peado y nos íbamos para la feria que estaba, no sé si existe todavía, estaba en Malecón entre D y C, por el Dimán por ahí, que era por el Peado, había una feria artesanal ahí que vendía cosas y nos íbamos ahí y empezó todo pidiéndole moneditas a los extranjeros, pidiéndole caramelos. ¿Esto es algo que nace en ti porque era algo popular en el barrio? No, porque una vez pasaron unos extranjeros por mi cuadra y me regalaron $5. Me acuerdo que eso nunca se me olvidó. Y yo dije, coño, los extranjeros regalan dinero. Hay que ir para donde están los extranjeros, porque yo siempre, desde niño, siempre me gustó como tener mi propio dinero. Ok. Dani, ¿cómo eras tú en la escuela? ¿Te gustaba estudiar? Yo era un niño inteligente. Era un niño de 100 puntos en la escuela. Ok. Pero me gustaba siempre mal. ¿Indisciplinado? Sí, siempre fui indisciplinado. En cuarto grado me cambian por una escuela. Yo estaba en la Rafaela Mercadillo. Era en Neptuno, entre el espacio de la Puebla. En cuarto grado le tiro una silla a una maestra. Me acuerdo que en cuarto grado le tiro una silla a una maestra y me cambian por una escuela que se llama Juan Vitalio Acuña. En esa escuela Juan Vitalio Acuña, que se llama la 26 de julio, que estaba en San Rafael y Manrique, tengo un problema también en esa escuela y me mandan por una escuela que se llama Cuba Argentina. En Cuba Argentina termino cuarto. Cuba Argentina era una escuela, era como una escuela de conducta. Termino cuarto grado, pero 2 meses nada más que le faltaban para que se acabara el curso. A través de tu vida estudiantil fuiste indisciplinadísimo. Sí, ya. sí. Ya quinto y sexto sí lo termino en la academia. Hasta que llego a séptimo grado. ¿Tú crees que, a ver, háblame de un punto en tu adolescencia
en el que fuiste de ese niño indisciplinado allá a ser un joven delincuente? En las vacaciones del sexto o séptimo grado. ¿Qué tenías cuánto? 11 años. 11. 11 años. Porque cumplo en septiembre. ¿Qué comienzas a hacer en ese mundo de la delincuencia? Me iba a jinetear, que es como se llama en Cuba. ¿Qué es? Jinetear es asediar al turismo. Ok. Como, bueno, así se llama, le llama a la policía, asedio al turismo. Me iba para el Pegado, para la Mano Vieja, trataba de frecuentar lugares donde frecuentaban los extranjeros, para pedirle dinero, para venderle tabaco, pero cuando no lograba obtener el dinero por estas partes, en varias ocasiones arrebaté. Se llama robo con violencia, Ok. era como se llamaba en Cuba. Recuerdo que antes de los 16 años, si la policía te cogía por robo con violencia, tú ibas por un lugar que se llamaba Enciaón, que era por la ciudad deportiva, se llama Centro de Educación, Atención y Orientación a Menores. ¿Y te cogieron y fuiste a ese días. lugar? No. Siempre libré. Siempre libraba. Lo que siempre iba a Retiro 100, detrás de la Plaza de Carlos III, ahí atendía el CAN, que es el Consejo de Atención a Menores. A mí siempre me ha atendido la gente menores desde niño. Porque es que comenzaste desde niño. Sí, desde niño comencé en eso. En esa adolescencia también incursaste en lo que son las drogas. Empecé a fumar cigarro. Creo que el otro día me dijo un amigo mío hablando que teníamos 10 años. Wow. Empecé a fumar un cigarro que se llamaba More. Era un cigarro largo, mentolado. Empecé a tomar vino porque era lo que yo veía a mi mamá. ¿Tu mamá tomaba vino? Mi mamá era alcohólica. Ok. Mi mamá, cuando yo tengo, a donde yo me recuerdo, el primer recuerdo que yo tengo fue cuando nos fuimos a vivir de casa de mi abuela a casa de mi tía abuela. Yo tenía 7 o 8 años. Recuerdo el sonido del motor en la pared, el motor de la casa al lado. Yo por la noche me quedaba dormido con el sonido de ese motor. Y recuerdo que mi mamá se perdió un día que no aparecía. Mi mamá se fue a fumar por la calle. Recuerdo que todos la estaban buscando. Nadie sabía dónde estaba mi mamá. Si se había muerto, si la habían secuestrado, si estaba presa. Y a partir de ese día me di cuenta que mi mamá tomaba, que mi mamá se emborrachaba. Y a partir de ese día, a veces llegaba a la escuela y mi mamá estaba tirada en la sala, borracha. Yo tenía que no venir con ningún amiguito mío de la escuela. Y si venía, recuerdo que yo vivía en un primer piso, en alto, una casa de alto y bajo. Yo dejaba a los amiguitos míos en la puerta de la casa, subía primero a ver las condiciones en que se encontraba mi mamá y después le decía a mis amiguitos, sí pueden subir. ¿Por qué hacías eso? ¿Por qué hacías eso? Ver a tu mamá así. Yo quería fugarme también. Yo también quería fugarme. No quería estar ahí. No quería vivir eso. Me daba mucha tristeza ver a mi mamá en lo que estaba empezando a convertirse. ¿Y qué es lo que hace, Dani, en tu vida? Es comenzar en las drogas. No recuerdo bien. No recuerdo bien, pero sé que fue como con 12 años. Okay. Con 12 años recuerdo que a mí no me vendían la droga. Había un vecino de nosotros que vivía 2 cuadras más abajo de mi casa, que nosotros le dábamos el dinero para que él nos las comprara. Recuerdo que tenían 2 nombres, Criollo y Yuma. Me acuerdo que lo llamaban así, era como se llamaba. Y valía $1 una y $2 la otra. ¿Sabes? ¿De qué droga estamos hablando? De marihuana. Marihuana. Un niño de 12 años tenía. Eso fue con lo que empezaste. Empecé con la marihuana, empecé a fumar marihuana, nosotros le dábamos el dinero y él nos la buscaba. Y él nos decía que valía 3 o 4. ¿Ese dinero de dónde tú lo conseguías? Se lo pedía a los extranjeros. Okay. Yo me iba y se lo pedía a los extranjeros, me regalaban jabas de bolígrafo, los extranjeros que se iban me regalaban maletines de ropa. Me acuerdo que yo llegaba a mi casa y mi mamá no tanto, pero mi papá sí nunca aceptó eso en mi casa. Entonces, me dijiste primero que tu papá no estaba aquí, ya tu papá aquí estaba viviendo con Sí, ya mi ustedes. papá vivía conmigo desde que tengo 7 años. Ok. A los 7 años nosotros nos vamos de casa de mi abuela para la casa del frente, que era la casa de mi tía abuela. A mi tía abuela se le muere su esposo, que se llamaba Luis, y ella tenía una casa de 3 cuartos. Y mi mamá y yo vivíamos con mi abuela, mi tía, mi tío, vivía muchas familias en un apartamento de 2 cuartos con una barbacoa. Mi tía abuela le dice a mi mamá, vengan a vivir para aquí, para mi casa, que tengo una casa grande, y así me acompañan, que yo estoy viejita y me Y quedé ahí solo. estás entonces viviendo con tu papá y con tu mamá. Mi papá empieza a vivir con mi mamá. Pero aunque eres todavía un niño de 7 años, ya tu familia, digamos, que coge más estructura, Sí. igual eso te hace todavía estar en la calle, estar en la delincuencia, estar en la droga. Sí, porque mi papá trabajaba todo el día
y mi mamá estaba tomando todo el día. Realmente estaba solo. Estaba solo, estaba con mi tía abuela, que Ok. se llamaba Ena. Mina le decía Que cariñosamente. era una señora. Sí, fue un pilar muy importante en mi crianza. Ok. Esta persona me amó mucho a mí, era si por obras se fuera al cielo, ella fuera una de estas personas que fuera al cielo por obras. Pero ella sabía las cosas que tú estabas o estaban en Sí la sabía, después un poquito más grande, era una persona esta que no decía ni malas palabras, era una persona muy, muy noble. Personas estas que son buenas así, era una persona muy buena y tuvo gran parte en mi crianza. Háblame ya estamos en esa parte entonces en el que estás en la delincuencia, estás también en las drogas. Me dijiste que empezaste con marihuana, te quedaste ahí, seguiste viendo otro tipo de droga. Háblame Sí, un poco de pasan 2 o 3 años. No recuerdo, 14, 15 años. Había una persona que vivía al lado de mi casa que me daba a guardar la droga en mi casa. Siendo tú un Recuerdo, niño. Siendo un niño, Wow. sí. Me tenía como hombrecito, como que esto es un hombrecito. Y a veces yo vestido de secundaria iba a hacerle mandado. Recuerdo que en la mochila de la escuela, ¿qué policía va a parar a un niño vestido de secundaria? Nadie. Ninguno. Y yo en la mochila de la escuela me regalaba $20, $40, Para $50 que te dólares. guardaras esas cosas. No, para que lo llevara de un punto a otro, pero gran cantidad, recuerdo. Y recuerdo que mi mamá un día abajo de mi colchón tendiendo la cama, encontró abajo de mi colchón cierta cantidad de droga y un revólver. ¿Esto sigue siendo marihuana o esto es otro tipo? No, cocaína. Cocaína. Encontraba en mi colchón cocaína. Yo tenía 13 o 14 años, no recuerdo bien. Wow. Yo lo que sé es que mi mamá me dio golpe, y yo nunca le dije de quién era. Le dije a mi mamá, me vas a matar y no te voy a decir de quién era. Y la persona vivía en un solar que era al lado de mi casa, en una posición que escuchaba todo lo que me estaban haciendo a mí en mi casa, ¿sabes? Y eso resultó para los hombres de mi Como barrio hombría. como hombría. Valentía. Sí, coño, era la palabra, Siendo coño, un ese niño. chamaquito, coño, tiene 13 años y hasta le dieron golpe y yo nunca dije de quién era. Wow. Y le dije a mi mamá, y te voy a decir otra cosa, si lo botas me van a matar, ¿no entiendes? No te puedo decir de quién es, y si esto lo botas o llamas a la policía, me van a matar. o te Ya van a en ese matar. entonces también habías probado la cocaína o solamente La probé, era un- no recuerdo si fue con 14 o con 15 años que probé la cocaína. Habiendo empezado tan joven, tú crees no, habiendo empezado tan joven, llegaste a ser adicto de esta sustancia? Sí, todavía jugaba. La droga, ¿cómo comienza la droga? La droga, tú primero juegas con las drogas y después las drogas empiezan a jugar contigo. Hay un tiempo que se llama etapa precontemplativa. Es como se llama, esto lo conozco después en las clínicas mentales que estuve a causa de las drogas. Conocí que se llama etapa precontemplativa. Es como una etapa en que tú juegas con las drogas, es una etapa que te levantas riéndote, es una etapa que te levantas con dinero, que te levantas con tus zapatos, con tu celular, con tu reloj, con tu cadena, no empeñaste nada, no vendiste nada, no hubo desastre, tu familia todavía no lo sabe, no se te nota, no has bajado de peso. Sí, es como para irte atrayendo. ¿no? Exacto, la droga te enamora. Es como un noviazgo. Tú empiezas un noviazgo ahí y ese tiempo era vacilón. Y así comienza Satanás en la vida de tu joven que me estás mirando y está pasando por esto. Así es que comienza todo. Todo comienza bonito, A todo seducir. comienza atractivo, pero el fin, como dice la palabra de Dios, es camino de Son muerte. caminos de muerte. Entonces vamos a seguir escuchando, Dani. Entonces estás ya en esa etapa en tu vida en el que comienzas a descubrir todo un mundo Exacto. de droga, de estafa, de delincuencia. A partir de ese tiempo, con 14 años, conozco ya una manera más sutil de buscar dinero. ¿Qué es? Estafar. Ok. Se llamaba el cambietazo. Era como le decían que se le cambiaba a los extranjeros 2 pesos cubanos por 1 euro. En ese tiempo la gente se llamaba 1.000 euros, 2.000 euros. En ese tiempo empiezo a buscar dinero y me empieza a quedar chiquitica la marihuana ya. Como que muy barata. Ya esa fiesta es muy barata. Ok. Se me empieza a quedar muy chiquitica ir a una discofiña, ir a una matiné. Tu fin ya era lo que iba El árabe, la jola, el disco el malecón. Pero eras un niño. Sí, el hueco, pero no. Ya Yo no yo estaba para me iba eso. para la casa de la música y en la entrada salvaba, daba $20 por arriba de lo que costaba la entrada para que me dejaran entrar porque yo no tenía carnet de identidad. Y recuerdo, a partir de los 15, 14, 15 años empiezo a consumir cocaína ya como un medio de fiesta, Ok. como medio de muchachita, de fiesta, de vacilón, hasta que conozco el crack. Que el crack explica para los que no sepan El lo que crack es la cocaína
cocinada con bicarbonato en un vacío de laboratorio. Es como la cocaína es el polvo y el crack es hecho piedra. Se hace piedra y se consume en una lata. Ahí comienzas A tener adicción con la droga. Okay. Empiezo, pero todavía no estaba crítico. Y mi familia no lo sabía porque lo hacía escondido. Okay. Pero mi hermana un día encuentra una lata al lado de mi cama. Y parece que ella había tenido un novio que hacía eso, ella sabía qué cosa era eso. Y ella fue la que le dijo a mi mamá lo que yo estaba haciendo. Okay. Me acuerdo ese día. ¿Cuál fue la relación de tu mamá? Porque tu mamá era Mi alcohólica. mamá me dio golpe. Ok, so tu mamá siendo alcohólica igual no quería que tú No, estuvieras. nadie quiere lo malo para su Claro. hijo. Ni Pablo Escobar, que el asesino, quería lo malo para su hijo. Ahí es a donde vamos, que a qué padre tú le pides pan y te da una piedra. ¿Entiendes? Entonces, empiezo en la adicción a la droga, pero a jugar de cierta manera con la droga hasta que llegue a la prisión. Te llaman peligroso por el solo hecho de tú no querer trabajar por $10 al mes. Cumplo los 16 años, me mandan para combinar al este. Acabado de consagrarse en inculto y fan, él va preso. Ese fue el regalo que le dio Bruca. A partir de que me introduce mi tío en ese mundo, que ya estamos yendo un poquitico más para atrás, Sí. ya estábamos hablando de 16 años. Sí, corrimos un poco atrás. Combinamos la película, estamos ahora en 11, 12 años. Ok. 12 años.